Este programa es una producción de Grupo CT Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmite. La comarca lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Junto con la cuestión de la fisioterapia. Y eso nos evitaría en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, hay situaciones que ya tenemos, desgraciadamente, ya sea por un mal hábito o por alguna lesión, que es donde vamos a dar precisamente a la fisioterapia. Y hablábamos de esto de la hidroterapia, ¿sí? Que sí, o sea, ya de por sí, ya de primeros ya dices, ay, agüita, ya el agua ya es rico, ¿no? Totalmente, de hecho incluso la sanación, la rehabilitación y las terapias ya se usaban por nuestros antepasados antes. Entonces ellos usaban por medio de aguas termales, había una recuperación física de las personas. Entonces esto ya está fundamentado y aparte ya viene realizándose desde mucho tiempo atrás. Es solamente que ahora lo estamos modernizando, lo estamos llevando ya a un concepto ya más científico, con ejercicios que nos ayuden. Y antes solamente la persona se ponía sobre las aguas termales y ya sentía un beneficio. De hecho, a veces escucho historias de pacientes que yo me sentía muy mal de la columna y me fui a la Concha aquí en Durango, me metí a las aguas y salí como nueva. Oye, digo, ¿Por qué se debe? Por un lado, lo que es a lo mejor la fe, quiero pensar, y por otro lado, pues sí, el agua. Claro, ¿no? Hubo dos cuestiones importantes, o sea, la creencia que voy a mejorar, que eso ya condiciona a tu cerebro a un bienestar, porque ya estás combinando lo físico con lo mental, y también realmente el agente físico del agua, que combinado con sales minerales que trae, combinado con la temperatura alta, que genera un calor corporal que ya aumenta el riego sanguíneo, realmente sí causa y produce benéficos para la salud. Entonces son dos cosas que el paciente, no es que yo me voy a la Concha y yo me recupero, pero llega un punto en el que el paciente ya lo hace seguido, que o ya no es suficiente porque pues nada más metiste el cuerpo, lo sometiste a una temperatura durante un tiempo, pero realmente no le diste el seguimiento ni lo complementaste con ejercicios o con algunas técnicas de fisioterapia, o simplemente lo hiciste una vez y ya. Entonces no le diste el seguimiento adecuado para que realmente se diera un tratamiento. Okay. Lo quisiste usar como única dosis. Entonces el cuerpo pues ya no va a dar un buen resultado a que si lo hacemos constantemente, sometido realmente a un tratamiento dosificado. Entonces realmente esta es una técnica que ya es usada, no es nueva. Sin embargo, pues no todas las clínicas de rehabilitación lo tienen a la mano para todos los pacientes, ¿verdad? No, y de la manera correcta, porque no es lo mismo meter, ¿cómo se llaman esos casos donde, digo, a los que nos tocó de niños, que nos metían ahí en el patio en un caso enorme? Sí, como una bañera. Una bañera. No, digo, bañera es una palabra muy grande, porque es que era una tina. Una tinota de estas de metal, así una nota, y uno se metía bien a gusto. No es lo mismo meterte uno que meterte a una, pues sí, realmente, o a una tina de hidromasaje, o realmente a los tanques terapéuticos que maneja la rehabilitación. Porque hay tanques terapéuticos que ya te lo pone que lo tiene tu clínica, pero es hecha a medida y tiene su rampita, y a lo mejor esas no tienen el sistema de hidromasaje. Esos nada más es por la pura tina, o sea, la pura alberca, donde el paciente hace ejercicio, y a lo mejor tiene caldera donde lo pueden calentar. Okay. El que tenemos nosotros en nuestra clínica sí tiene hidromasaje. Ese es portátil, o sea, ese no está como instalado ni hecho a medida, pero está bien cojinado. Se pueden sentar, se pueden hincar, pueden hacer varias posturas, y el agua, podemos aprovechar los niveles del agua y el nivel del paciente para que haga diferentes ejercicios. Y ese sí tiene hidromasaje, o sea, va a tener, la forma de dar masaje a presión con burbujas, para que el paciente no nada más esté recargado haciendo los ejercicios, sino que realmente va a recibir un estímulo mecánico por medio del agua. ¿Es la base del jacuzzi? Sí, es como un jacuzzi. De hecho, el jacuzzi
como lo conocemos, más bien es alguien, hicieron la marca, ¿sí? O sea, alguien que se apellidaba Jacuzzi hizo el suyo y le puso así. Y ahora ya lo conocemos todos como Jacuzzi, pero realmente, y quedó muy bien porque el nombre suena demasiado exótico, suena bonito, suena como un lujo. Ajá. Pero era el apellido de la persona que desarrolló o que implementó la marca, pero pues realmente es una tina de hidromasaje y que nosotros podemos tener acceso a él durante la rehabilitación física si vienen a nuestro centro de rehabilitación. ¿Por qué lo ofrecemos así? Porque a veces tengo adultos mayores que tienen mucho dolor y mucha rigidez y hacer los ejercicios les cuesta trabajo. Entonces, estos ejercicios por medio del agua se pueden impartir muy bien en la primera etapa, donde el paciente está muy inflamado, donde está muy rígido, donde no completa totalmente el arco de movimiento, y el agua nos va a facilitar para que el paciente pues pueda hacer los ejercicios y recuperar la primera fase de una mejor manera. Claro que hay unos que van a ser candidatos al tratamiento y otros que no. Por ejemplo, pues va a haber pacientes que a lo mejor tienen úlceras, que tienen heridas abiertas porque vienen realmente muy muy malitos, que tienen pie diabético y que pues realmente no está sanado. Entonces pues esos pacientes son los que no van a poder tener acceso en ese momento hasta que sus heridas sanen por completo, claro. Porque también hay un riesgo de infección para el paciente y también pues si dejan rastros ahí, pues también para los otros clientes. Claro. Entonces sí, nada más sería como que algunas contraindicaciones de quienes no pueden recibirlo y quienes sí. En el quienes sí o en las indicaciones, pues claro que va a estar los adultos mayores. Y es que les ayuda mucho porque el agua los hace más ligeros, voy a decirlo de esa manera, sí. ¿No? Que no tienen que cargar su peso, que sí, también es un riesgo por donde pueden caer, ¿no? Sí, totalmente. Es que como les quita mucho su peso corporal, gracias a la resistencia del agua, pues el paciente puede hacer ejercicios y, ay, es que pensé que me iba a doler, o es que pensé que no me iba a salir. Entonces ahí es donde el paciente va agarrando confianza también en su cuerpo, pero principalmente el paciente tiene más miedo a la caída. Entonces, como estás en un ambiente controlado, pues sabe que ahí no se puede caer, entonces el paciente va agarrando confianza y ahora sí va llevando su cuerpo a un esfuerzo físico donde el paciente ya quitó el factor miedo a caerse, si hubiera estado afuera. Si los hubiera hecho afuera, si lo hubiera puesto a caminar la caminadora o con las pesas, pues gracias al agua como que, ok, les pongo las pesas, les pongo las ligas, pero tienen la confianza en que si se caen, pues ya están sentados, o sea, no hay un riesgo a un daño, a una caída. Sí, a otro daño, pues. Sí, a otro. Entonces yo les digo, a veces también tenía pacientes que eran neurológicos, o sea, pacientes que habían tenido una lesión medular y estaban recuperando la movilidad y les daba miedo que no reaccionaran su cuerpo, a que simplemente mantenerse sentados era un reto, porque el tronco no había un debido control, entonces se podían resbalar. Entonces yo con lo que les quitaba el miedo era que yo les decía, mira, si te caes cierra la boca y ahorita te recojo, no tengas miedo, no pasa nada, tú cierra la boca. En 10 minutos flotas. Pero no te preocupes. Y ya el paciente como que se reía y ya iba perdiendo el miedo. Le digo, no pasa nada, o sea, hay algunas terapias donde sí tengo yo que ingresar con el paciente y eso se debe a que entre menos movilidad tengan, pues más tengo yo que intervenir con los ejercicios, ¿verdad? Incluso pues espasticidad en los músculos. La espasticidad, ¿qué es? Cuando un paciente tiene una lesión cerebral a nivel del sistema nervioso, puede ser central, tienen una resistencia en el tono que les hace que estén muy rígidos los pies y las manos, ¿sí? Tienen una espasticidad. No sé si han visto los niños con los del Teletón, que están en sus sillitas de ruedas y están así todos. Sí, o que tienen trisomía o algo. No, más que no los de parálisis cerebral, son los que tienen la disfunción en el tono y están súpermente rígidos. Bueno, cuando tienen una lesión medular, ya sea por alguna lesión cervical en algún accidente o algún tumor o algo, presentan también cierto tipo de rigidez en los músculos y pues ellos, aunque les digas ponte a hacer esto en el agua, no lo van a hacer. Hay que intervenir. Entra el fisioterapeuta y les ayuda por medio de las manipulaciones
hacer que el músculo vuelva a tener un tono relajado. Uh-huh. Ya teniendo el tono relajado, el paciente ya controla las extremidades. Claro, poco a poco, por supuesto. Claro, Sí, entonces el calor también es parte fundamental porque no es lo mismo trabajar Exacto. en la alberca, meterte una temperatura fría, pues los músculos van a entrar en un estado como de espasmo, porque se van a poner rígidos. Sí, Después claro. es cuando ponemos una carne en el refrigerador, ¿qué pasa con la carne? Se pone dura, pero cuando lo ponemos así a temperatura del sartén, pues la carne se está haciendo blandita y va a pasar lo mismo con los músculos. Entonces, cuando el paciente entra en el estado del hidromasaje, el músculo se empieza a relajar, sus fibras musculares se empiezan a distender o a estirarse, y eso ya nos facilita que el paciente haga los ejercicios. Además, también es muy recomendado que se use también en pacientes con artritis reumatoide, porque el calor les va a facilitar mucho que el paciente haga los ejercicios. Son pacientes que tienen sumamente mucho dolor y también tienen inflamación en articulaciones, Claro. y es muy beneficioso para este tipo de pacientes. Y es lógico que al reblandecerse el músculo, por decirlo de esta manera, pues al moverse el dolor es menos. Exacto. Entonces, pues bueno, eso Sí. poco a poco va ayudando a la rehabilitación. Bueno, vamos a seguir platicando con Paula en los siguientes cortes acerca Claro. de más de este tema. Ahorita es una pequeña introducción acerca de la hidroterapia y los beneficios de la misma. Y Luis, pues bueno, ¿qué más hay que decir acerca de esto? Creo que incluso lo vimos muy general en el programa pasado, Uh-huh. acerca de la elección del calzado, Uh-huh. y ahorita como que ya lo tienes más enfocado, quiero entender. Sí, definitivamente el meter ese gran pedazo de carne que tenemos es en un espacio adecuado, Ajá. es lo mejor. Por ahí te mandé unas imágenes para dar a entender en que hay que tratar de buscar esa imagen, por ejemplo. Ahí voy en un momento, lo acomodo. Fíjate, antes de que mostremos la imagen y todo, es cierto, porque creo que lo que tratamos de hacer con nuestros pies es que se metan en un molde, aunque se deformen, Exacto. en lugar de que el molde esté acorde a nuestros pies, ¿no? Y normalmente compramos un calzado ajustado pensando de que al rato se va a aflojar el calzado, y no es así. Lo que se va a moldar son los 27 huesos con 40 y tantas articulaciones, se van a moldar a el calzado al cual lo estás metiendo. Ajá. A ver, entonces, Por la ahí- primera imagen que tenemos. Totalmente. Esa imagen son dos ejemplos de el pie izquierdo está en una área cómoda. Ajá. Nuestros pies son hechos para cuando estemos de pie, estemos sobre la carga del pie, los dedos se tienen que extender para dar estabilidad. Ajá, ajá. Tanto el primer dedo sirve para impulsarte hacia enfrente para brincar, y el quinto dedo o el dedo chiquito Ajá. sirve para dar estabilidad. Y si los condicionamos a estar juntos, cerrados, no vamos a tener la misma estabilidad. Si te paras en un pie, por ejemplo la mujer, si se para en un pie con tacones, no va a tener la misma estabilidad que si se para en un pie descalza, porque ahí los dedos empiezan a jugar un rol importante. Entonces, por ahí es bien importante que tus pies estén cómodos dentro del espacio que le estás dedicando. Y esto es algo que mete controversia a todo tipo de mujeres. La mujer que me escucha y la mujer que está en el paciente, te puedo asegurar que me tilda de loco, o luego los tilda de loco. Es que ¿cómo es posible que me pidas un calzado más grande? Pues no es el número más grande. Ajá. No estoy pidiendo un número más grande, pido amplitud en la zona de los dedos. Que tus dedos estén cómodos para evitar lesiones futuras. Por ahí dicen que dice la gente, no, es que yo tengo juanetes porque mi abuelita, mi bisabuela, mi tatarabuela tenía juanetes. No, o sea, No se heredan los bonetes. no, lo que te decía la vez pasada, hay una herencia habitual de que si tu mamá usaba tacones, tú vas a usar tacones. Si tu mamá te enseñó desde chiquita a usar zapato ajustado, pues tú vas a continuar esa tendencia. Búscanos en Facebook y dale me gusta a nuestras redes sociales. Cultura Total 1.
y Cultura Total Lado B. Cultura de calidad, gastronomía, civismo, salud y, por supuesto, arte.